Hola, mi nombre es Melanie Velasco y este es el video de reflexión número 6. Bueno, en cuanto a los puntos principales de la lectura, podemos encontrar que esta nos habla acerca de cómo nosotros percibimos el riesgo y cómo el riesgo puede influir en nuestro estado de salud. Em, Hablaba, pues en alguna lectura se especificaba mucho esto del consumo de drogas, que se especificaba más en los adolescentes, y en la otra lectura se hablaba como más en general de lo que era la definición del riesgo y cómo puede cambiar nuestra perspectiva dependiendo de la etapa en la que estemos o a lo mejor pues cómo crecimos, que como se ha venido hablando en anteriores lecturas, el hecho de cómo crecimos, de cómo nos hemos desarrollado y también las creencias que tenemos, pues pueden influir mucho en cómo nosotros observamos el riesgo. En general, pues nos habla de que los jóvenes tienden a ver el riesgo, tienden a ver menor el riesgo porque, pues, es este momento en donde ellos creen que pueden con todo y que tienen como conductas de adulto en las que pues son más propensos a ver el riesgo como menor y llegar al punto, pues justo que se habla de esto de consumir drogas por el simple hecho de que no miraban un gran riesgo. Se explican algunas teorías psicológicas que se trabajan en la lectura, creo que si no mal recuerdo eran cuatro. Em, Nos hacen entender cómo la gente puede ver el riesgo de una manera u otra. En algunas era acerca de cómo, pues, era la conducta, de las acciones que tenían, y esta parte donde nosotros mismos teníamos esta motivación, ah, que nos protegía para evitar como de lo que ya hemos vivido, como evitar estas conductas, pues, peligrosas, ¿no? Y que a lo mejor el miedo nos hacía ver como que estábamos en riesgo y por esto la gente, pues, psicológicamente miraba un mayor riesgo en las actividades que iba a llevar a cabo o, pues, em, ¿cómo se puede decir? Las cosas a las que se pudieran hacer adictos. Em, Se habla también, pues, de cómo factores como la información que nosotros recibimos, nuestra experiencia propia y la cultura que nosotros tenemos puede moldear nuestra percepción del riesgo. Pues, también un concepto que se hablaba muy seguido en una lectura era el optimismo ilusorio, que pues, básicamente nos decía que creemos que problemas le pasan a otros, pero a nosotros jamás nos van a pasar porque, pues, a lo mejor ellos no pensaron en ese riesgo, cuando en realidad somos propensos a, pues, correr cualquier riesgo y entonces, en este concepto nos decía pues, las personas tienden a minimizar los riesgos porque, pues, ellos, a lo mejor no se ven, de la misma forma que le pasó a la otra persona. En cuanto a los aspectos poco claros, creo que en la primera lectura resulta un poco confuso el hecho de cómo te van explicando cada teoría psicológica, como que te dicen esto depende de este punto, pero este punto depende de otro, entonces creo que eso puede ser un poquito confuso. Pues el hecho de que se pueda modificar la percepción del riesgo y cómo funcionan pues estas barreras que nosotros tenemos por cómo hemos crecido y que muchas veces por el hecho de cómo hemos crecido o nuestras tradiciones tiende a mucho a que, pues, la gente es más propensa a consumir cosas ilegales o que simplemente, como nos decía en una lectura, el hecho de ser adictos a algo no es simplemente, em, consumir drogas, sino que también puede ser los hábitos que nosotros tenemos en nuestro día a día y cómo em, los vamos haciendo adictivos a nosotros. Em, pues, también estos programas que nos hablaban de cómo, este, en ciertos productos que nosotros vemos o en los comerciales de prevención de riesgos o de prevención de que se hagan adictos a ciertas sustancias no han funcionado en los jóvenes, pero ¿por qué las siguen haciendo? Como por ejemplo eh, el de las cajetillas de los cigarros. Entonces, creo que
Para mí, en lo personal, lo que más me resultó como confuso es la primera lectura, en donde te van explicando las teorías, pero sí tienes que prestar muchísima atención, cómo de cada una se va desglosando cosas diferentes y tiene mucho que ver la perspectiva en la que nosotros tenemos, pues, la vida o el riesgo como tal. En cuanto a cambios de mi de mi percepción, se podría ver que, pues, me sorprendió mucho cómo hablaban esto del optimismo ilusorio, porque yo en realidad jamás había escuchado este concepto y, pues, me hizo pensar un poco más sobre cómo, pues, en algunas ocasiones sí minimizamos mucho el riesgo que nosotros corremos, porque creemos que jamás nos va a pasar, cuando en realidad todos somos propensos a, pues, correr el mismo riesgo, ¿no? Pues, esto nos puede dejar pensando o reflexionando sobre cómo muchas veces nosotros creemos que, por ejemplo, el hecho de que nos digan de que no consumas cigarro porque el cigarro, produce cáncer y te mata. Pero muchas veces, nosotros decimos como, bueno, pero a lo mejor porque si lo haces mucho va a pasar, si no lo haces, pues, porque me va a pasar a mí. O cuando te dicen que beber en exceso te hace daño, pero si no bebo mucho, pues a lo mejor no me va a hacer tanto daño como se lo hizo a la otra persona. Entonces, en muchas ocasiones, pues entra este concepto que nosotros, bueno, por lo menos yo, o creo que muchas personas no conocen, que es este optimismo ilusorio que nos puede llegar a cegar un poquito y pensar que si le pasó a la otra persona, a nosotros, ¿por qué nos va a pasar, no? Me pareció interesante la idea de que la percepción del riesgo no solo cambia por la edad, sino cómo, pues, estamos influenciados, pues, por cómo vamos creciendo, ¿no? Por cómo nos vamos desarrollando, por las personas que nos rodean, por las experiencias que nosotros hemos tenido. Entonces, creo que esto está como, pues, en realidad jamás me había puesto a pensar en eso y es muy interesante. En cuanto a los aspectos que me gustaría explorar un poquito más, pues, como lo mencioné hace ratito, creo que estaría interesante investigar el por qué las campañas de prevención hacia cualquier cosa que nos haga daño a nuestra salud o que estemos corriendo el riesgo, como por ejemplo, estos anuncios que se hacen de no te drogues porque las drogas matan, pero la gente lo sigue haciendo. Y incluso, pues, han habido por ahí estadísticas de que muchas veces por más anuncios que saquen, sigue incrementando las personas que siguen consumiendo estas sustancias. El hecho de los anuncios que salen en las cajetillas de los cigarros, que muchas veces, pues, están súper explícitas las imágenes y aún así la gente lo sigue consumiendo, y podemos ver que en ocasiones hasta se burlan de estos anuncios. Entonces, estaría interesante, pues, explorar por qué, esto no ha hecho efecto y cómo se podría, pues, cómo esto se podría arreglar o hacer una mejor estrategia. Por lo menos yo que estudio comunicación, pues, me he dado cuenta que es muy importante definir antes de hacer un anuncio pues, definir cuál es tu segmento, para quién va dirigido, para hablarles en un lenguaje que sea directamente para esas personas y que les llegue claro y preciso el mensaje, y que no simplemente sea algo al azar, ¿no? Pues, en cuanto al ejemplo personal, creo que podría haber muchísimos ejemplos, pero sin duda alguna, este, creo que podemos hablar un poquito sobre que la gente a lo mejor no ve como riesgo el hecho de la ansiedad y el estrés, y mucha gente lo puede ver como algo muy, am, pues, que te puedes calmar con respirar o a lo mejor así, y pues en realidad es algo que te hace correr riesgo en tu salud, ¿no? Em, el hecho de que sientas estrés estando en la escuela, estando en el trabajo, y otras personas lo vean como algo supernormal, o que ni siquiera le presten atención a los síntomas que estás teniendo, y que ellos creen que porque a ti te pasa, a ellos no les puede pasar, y no le dan esta importancia de que en realidad, pues, es un riesgo muy grande el que estás viviendo, porque al final del día, em, gracias al estrés o a la ansiedad, puedes, esto puede repercutir en otras cosas de salud, no sé, te puede
dañar, de que siempre tengas la taquicardia, entonces te puede dañar. Creo que esto podría ser parte de un ejemplo personal. También considero que otro ejemplo podría ser, pues, claramente lo que vimos del el concepto del optimismo ilusorio, que en realidad, pues, muchas veces uno no le presta atención y cuando estamos, no sé, consumiendo alcohol, que nosotros creemos que: "Ay, un traguito más no nos va a hacer daño", pero en realidad, si nos vamos dando cuenta, eh, si lo creamos o no, pues sí nos va dañando de poco a poco y vamos sintiendo, pues, estos efectos que va dejando si lo vas haciendo, más seguido, más consecutivo. Y, pues sí, o sea, también en una de las lecturas me hizo ver que en realidad el hecho de ser adicto a algo no es sinónimo de eres adicto a las drogas y ya, eso está mal, sino que somos adictivos a otros hábitos que nosotros tenemos que en realidad no nos damos cuenta. El hecho de tomar, soda todos los días, el hecho de consumir comida chatarra, el hecho de no hacer ejercicio, o sea, son hábitos que se van haciendo adictivos y nos vamos dañando nosotros mismos, pues, en nuestra salud, como quien dice. Entonces, pues, creo que esta lectura nos hace reflexionar mucho el hecho de cómo vemos nosotros el riesgo y que, pues, no le damos esa importancia y que en realidad, pues, se ve influenciado por muchos factores de nuestra vida, que no simplemente es, nuestra forma de verlo, que en realidad es una de las cosas más importantes, pero que también está influenciado por, em, esta forma de cómo pensamos, de cómo hemos crecido, de la cultura que tenemos y sin duda alguna de las tradiciones que se van siguiendo en nuestro contexto cercano. Y eso sería todo por la lectura del día.